grande y todo lo demás es redondo, pero gracias a esta superficie plana y a esta cresta que está en la parte posterior, se le pueden distinguir tres caras, una anterior y dos posteriores, posterior y medial y posterior y lateral. ¿Ok? Entonces, entre los detalles que tenemos, primero en la diáfisis, esta es la cara anterior y toda la superficie es plana y lisa, y aquí solo se insertan dos musculitos sobre la cara anterior. Tercio superior y tercio medio, o sea, todo de aquí para arriba, se inserta el músculo crural o vasto intermedio. Y aquí, sobre donde apunta la flechita, en el tercio inferior, está un músculo que se llama subcrural o tensor de la cápsula articular de la rodilla. Este subcrural es inconstante, deriva del crural, ¿de acuerdo? Entonces no todos los textos lo manejan. ¿Bien? Y luego están las dos caras posteriores. La que está orientada por el lado de la cabeza del fémur, esta redondeada y lisa, es la cara posteromedial. Hacia donde vean la cabeza es posteromedial. Esta cara no tiene inserciones, pero está cubierta por el músculo vasto interno. ¿Ok? ¿Sí? Entonces toda esta superficie va a estar cubierta para el vasto interno. Y la cara va a extenderse desde donde está el tubérculo del aductor hasta la cresta del vasto. O sea, de este lado a este chipote, todo esto va a ser cara interna. Y póstero interno. Hola, doctora. Hola, jefe. Solo venía para preguntarle, ¿podemos sacar los dos? ¿Fundamentos y neuros? Sí, sí pueden sacar los dos. Sí. Me hubiera marcado. Señor, que no traigo teléfono. Pero luego los compañeros ya no te prestaron otra llamada. Yo que tú los andaba bloqueando. Pienso hacerlo, nomás porque soy jefe. Adelante. Gracias, Muy bien, doctora. jefe. Gracias. Ahora, la cara primero postero externa. La cara postero externa es la que está del lado del trocánter mayor, toda esta. Y también es lisa. Y tampoco tiene inserciones musculares, también está cubierta solamente por el vasto externo. ¿Sí? Entonces, en las tres caras del fémur no hay inserciones más que en la cara anterior. La interna cubierta por el vasto interno, la externa cubierta por el vasto externo. Y nada más en la anterior, la inserción del crural y el subcrural. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde van a estar las inserciones? En esta cosa que se llama línea áspera del fémur. ¿Sí? La línea áspera corresponde al borde posterior y es una zona rugosa muy, pero muy amplia. Y en esa área es donde tenemos las inserciones que van en la diáfisis. Y pues para poder ubicarlas más o menos, déjenme les pintamos rayitas. ¿Sí? La línea áspera va a estar dividida en una zona central que es el intersticio y dos labios, ¿vale? Entonces, de aquí del labio, del trocánter menor hasta el cóndilo medial y se desvía aquí esto, este es el labio interno. Esa es la zona de inserción del músculo vasto interno. ¿Ok? ¿Sale? Y luego del otro lado vamos a ponerle otro color, azul. De la base del trocánter mayor hasta el cóndilo externo. Este es el vasto externo. Y ahí, este es el labio externo y ahí se inserta el vasto externo. ¿Vale? Y ahora, si se fijan, pues hay un espacio entre la línea azul y la línea roja. Esa zona o ese espacio es el intersticio. Vamos a dibujarlo por acá. Así, línea azul de un lado y luego línea, perdón, me equivoqué de color, línea roja del otro lado. ¿Sí? Vamos a dibujar esta parte del centro primero. ¿Por qué? En esa parte del centro, en el intersticio de la línea áspera, van 4 músculos. ¿Vale? Entonces, el primero, que va a ir a todo lo largo, le vamos a poner color verde, empieza arriba y se va hasta abajo, así. Esta es la superficie de inserción del músculo aductor mayor. ¿Sale?
a todo lo largo del intersticio de la línea áspera. ¿Qué otro músculo se inserta? Pues se va a insertar, le vamos a poner en azul, más fuerte. Aquí, de aquí hasta la mitad más o menos donde se vuelve chueca la otra línea, esta es la zona de inserción del aductor largo. ¿Ok? Y luego le vamos a poner otro color, morado. Aquí solamente en la parte de arriba. Esta es la zona de inserción del aductor corto. ¿Sí? Y le vamos a poner otro. Aquí donde se vuelve chueca la línea. Esta es la inserción de la cabeza corta del bíceps femoral. Le pongo el rojo acá. Vasto interno y la solera abajo. ¿Sí? Todos esos musculitos. Bien, ahora tenemos que identificar las zonas bien. El aductor largo va de la mitad hacia arriba en el intersticio. El aductor corto solo en el tercio superior. El aductor mayor a todo lo largo. Y la cabeza corta del bíceps femoral solo va de la mitad hacia abajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora sí que aparece el cuadro de texto. En el intersticio van los 3 aductores y porción corta del bíceps y en los labios los 2 vastos. ¿Por qué hicimos esa división? Porque resulta que luego esa línea áspera abajo se divide en 2 y delimita aquí esta zona triangular que es la fosa poplitea, la parte del fondo piso de la fosa poplitea, esto, y arriba se ramifica, se cuatrifica, o sea, hace 4 ramitas. La primera ramita ya está en rojo, es esta que está aquí. Es la cresta para el músculo vasto interno. La segunda ramita es más pequeñita, va aquí, hasta la base del trocánter menor. Es la cresta pectínea. Y la tercera ramita va detrás de aquí, y de aquí a la línea que va del trocánter menor a mayor es la cresta para el cuális posterior. ¿Verdad? ¿Firmar qué, doctora? ¿Quiénes firman? Es que siempre vienen a que todos los maestros los firmen. Esta otra de aquí, que todavía no le marco el color, es la cresta del aductor menor, o sea, es la continuación de la crestita o del espacio de inserción que estaba en la línea áspera. ¿Sí? Aquí el mismo color morado que teníamos aquí, de aquí se extiende hacia arriba, aquí. ¿Menor es el mismo que el corto? Menor, corto o segundo. ¿Sí? Y la que está en azul ya no va a pertenecer al vasto. La que está en azul ahora va a ser la cresta de inserción para el glúteo mayor. Esta, o cresta del gran glúteo. ¿Sí? Entonces, en la parte de arriba, la línea áspera inserta 4, uno por cada cresta en la que se divide. De adelante hacia atrás, cresta del vasto interno, luego cresta pectínea, luego cresta del aductor menor y luego cresta del glúteo mayor. ¿Sí? 4. ¿De acuerdo? Bien. Abajo no de inserciones porque nada más limita la cosa. ¿Sí? ¿Vale? Bien. ¿5? ¿Bueno? Vamos.
La extremidad proximal o extremidad superior es muy semejante al húmero. Tiene cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico y dos chipotes, pero aquí los chipotes son chipototes, ¿sí? Son los salientes más grandes en cuanto a prominencias tenemos en los detalles óseos. Y estos chipotes se llaman tubérculo mayor, trocánter mayor y trocánter menor. Ojo con el MUR porque les habla de tubérculo, ¿sí? Estos no son tubérculos, estos son trocánter, ¿ven? Entonces no se vaya a confundir con un error ahí en el MUR. Entonces, detalles. Primero, la cabeza. La cabeza del fémur mide aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro. Es una bolita así, chiquita. ¿Bien? Es redonda y casi completa la esfera, la superficie de una esfera completa, nada más le falta la parte de aquí donde se une al cuello anatómico. Entonces representa 2/3 partes de una esfera. ¿Sí? Esta superficie tiene una pequeña depresión en el centro que se llama fosa de la cabeza femoral o faceta capitis. ¿Sí? Y esa fosa de la cabeza femoral es el sitio donde se inserta el ligamento redondo. Ese ligamento redondo es un ligamento que va a ir de la cabeza del fémur al acetábulo. ¿Para qué? Para que cuando está acetábulo y cabeza haya algo que por dentro lo sostenga y le ayude con la estabilidad. ¿Sí? El resto de la superficie va a ser lisa y está cubierta de cartílago hialino. ¿De acuerdo? Hace contacto con el acetábulo para la articulación de cadera. Y luego está el cuello anatómico. El cuello anatómico en el fémur es muy grande. Va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior, con dos bordes, uno superior y otro inferior. ¿De acuerdo? Tiene rugosidades y orificios vasculares. La cabeza femoral recibe una irrigación muy abundante. Entonces muchas de las arterias entran por el cuello. ¿Sí? Y la inserción pues a los ligamentos que unen el coxal con el acetábulo hacia el fémur. Luego tenemos a los dos salientes, trocánter menor, que es posterior y medial, y trocánter mayor, que es lateral. ¿Vale? Este es palpable, está situado en las partes laterales y es nuestra referencia para ubicar la articulación de cadera. O sea que se le palpa al paciente donde se siente, a esa altura está la articulación de cadera. La parte inicial, la parte de abajo, estamos tocando aquí, tocamos esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es una referencia ósea que utilizamos al hacer exploración física. ¿Por qué? Porque luego los pacientes, sobre todo los adultos mayores, cuando se caen y tienen fractura de cadera, pues no presentan muchos datos, sobre todo si el adulto mayor está descuidado. Cuando nosotros exploramos, tocamos trocánter y si ahí se alcanza a sentir cruje la articulación o se empieza a despertar mucho dolor, nos indica daño en esa articulación. ¿Vale? Ahora, respecto al trocánter menor, este es posterior, es medial y solo se inserta un músculo en su superficie. Este músculo es el músculo iliopsoas. ¿Sí? Siguiente, trocánter mayor. El trocánter mayor, por el tamaño que tiene, se le estudia una base, que es lo que está unido al resto del hueso, un vértice o borde superior, que está hacia arriba, una cara externa, que es la que vamos a tocar cuando hacemos exploración física, una cara interna, que es la que está orientada o volteando hacia el lado donde está el cuello anatómico y la cabeza, y dos bordes, uno anterior, que no se ve, y uno posterior, que es este. ¿Sí? Ahora, el trocánter, por ser un área tan grande, pues permite inserción de muchos músculos. Estos músculos se llaman pelvitrocantéricos, porque van de la pelvis al gran trocánter. Son como los del manguito rotador, pero en versión cadera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y ahora qué vendes? Muy bien. Entonces, ¿qué músculos van a ser los que se insertan? Van a ir burcadas. Ojo también con eso en las tablitas que tiene MUR, porque ahí en las tablitas de MUR nomás les dice gran trocánter. Pero acuérdense que una tabla concentra y resume información.
Y entonces nosotros no se las vamos a pedir tan resumida, ¿de acuerdo? Entonces en Sumur, usted lo que puede hacer es traerse Sumur y raye su libro. Ahí donde dice Gran Trocánter, usted le pone cara interna, borde superior y ya tiene su tablita completa. ¿Sí? ¿Vale? Porque no digo que esté mal, no, porque está muy resumido, le falta poquito. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por cada bordes, las áreas de inserción del Gran Trocánter. En el caso del borde superior, que es este, se inserta el músculo piramidal o piriforme de la pelvis. ¿Sí? En la superficie de la cara externa, o sea, todo esto, se inserta el músculo glúteo medio. Por el borde anterior, que es el que iría por acá, que es el que no vemos, se inserta el músculo glúteo menor. En el borde posterior, de aquí, de la mitad más o menos para abajo hasta la cresta, se inserta el cuadrado crural o cuadrado femoral. ¿Okay? En su base es la continuación de la inserción del vasto externo. Y el problema es su cara interna, porque en su cara interna tiene dos depresiones. Una se llama fosa digital y otra cavidad digital. O en el MUR viene, la fosa digital viene como fosa trocantérica y la cavidad como cavidad digital. Entonces eso no hay mucho problema. De esos dos espacios que están en la cara interna van a permitir la inserción de 4 músculos, ¿sí? 2 gemelos y 2 obturadores. ¿Ok? Obturador externo, obturador interno, gemelo superior y gemelo inferior, que son estos. De estos, nada más hay que considerar que el obturador externo es el que va en la fosa digital y el obturador interno y los gemelos pues van en el resto de la cara. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, repito, por favor, para las inserciones de estos músculos que son pelvitrocantéricos, sí hay que ponerles qué cara o qué borde del gran trocánter. ¿Sí? Aquí el del trocánter menor no hay problema, porque como solo es uno, no conflicto. Bien. En ese mismo espacio hay 2 bordes que conectan los trocánteres. El posterior, que es más marcado, se le llama cresta intertrocantérica y el anterior se le llama línea intertrocantérica. Buenos días, dígame. ¿Podría ser cuando termine mi clase? ¿Los veo en licenciatura? Sí. A las 11. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, esta es la cresta intertrocantérica y va a ir del trocánter menor al trocánter mayor por la parte de atrás. Y a esta le ponemos cresta porque es más marcada y aquí se inserta parte del cuadrado crural o femoral. Y por la parte de adelante, de trocánter menor a mayor, va la línea intertrocantérica. Esta es menos marcada y ambas van a permitir la inserción de la cápsula articular en la articulación de la cadera. ¿Bien? Debajo de los trocánter está el cuello quirúrgico y el cuello quirúrgico todavía tiene o en él se aprecian las líneas que resultaron de la división de la línea áspera, ¿recuerdan? La que iba por delante del trocánter menor es la del vasto interno. La que va al trocánter menor es la del pectíneo. La más gruesa que va al trocánter mayor es la del glúteo mayor. Y aquí en medio, esta que casi ni se nota, es la del aductor menor o corto. ¿Sí? ¿Sale? O sea, a nivel del cuello quirúrgico todavía está la división en 4 de la línea áspera. ¿Sale? ¿Sí? Sí. La extremidad inferior del fémur está formada por la fusión de 2 superficies muy grandes de articulación, que son los cóndilos femorales. Tienen un cóndilo lateral y un cóndilo medial, fusionados ambos dos. Si lo vemos desde abajo, pues aquí sí se ve la separación de este es uno y este es otro. Adelante fusionados y atrás separados. En la fusión anterior forman esta superficie, que es la tróclea femoral, y en la parte posterior forman este espacio, que es la escotadura intercondílea, espacio entre los cóndilos. ¿Ok? Ahora, detalles e inserciones.
Cara anterior tiene solo dos detalles. En la unión de los dos cóndilos está la superficie articular del fémur para la rótula, se llama tróclea femoral. Y esa tróclea pues tiene un surco en el centro, que es la garganta de la tróclea femoral, y dos carillas convexas a los lados. Estas se adaptan, surco y carillas. Estas se adaptan a la rótula, ¿okay? O patela. Arriba de esta superficie está una pequeña depresión que es la fosa supratroclear. Ahí se aloja la rótula cuando estamos en bipedestación. ¿Se han fijado que cuando ustedes están parados el huesito de la rótula se va para arriba? ¿O no se han fijado? Cuando se paren, se tocan su rodillita y la rótula se va para arriba, y cuando flexionan la rótula se va para abajo. ¿Sí? Entonces, cuando el individuo está en bipedestación, la rótula se aloja en este espacio hueco supratroclear. ¿Sí? Es como con el olecrano. ¿Se acuerdan que el olecrano flexionado se separaba y extendido ahí se alojaba? Misma dinámica acá. Luego tenemos una cara medial. En la cara medial vamos a encontrar una superficie inferior que corresponde al cóndilo y tres chipotitos. Como en esta imagen no se veían, o sea, los marcamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí sí se ve esta superficie elevada que pues debe estar aquí. Ahora, ¿qué chipotitos tenemos? Primero, el primer saliente, que es el que está más o menos a esta altura, es el epicóndilo medial. En el epicóndilo medial se va a insertar el ligamento colateral medial, que es para la articulación de rodilla. Y luego, aquí arribita, en medio de estas dos superficies, está el tubérculo supracondilio medial, que es la superficie de inserción del gemelo medial o gemelo interno de la pierna. Y luego, la de más arriba y casi posterior, esta es el tubérculo del tercer aductor. Ahí se inserta el músculo aductor mayor. ¿Sí? Son tres. Bien, entonces epicóndilo para el ligamento, tubérculo supracondilio para el músculo gemelo y tubérculo del tercer aductor para el tercer aductor. Bien. La vista lateral es más o menos semejante, también tiene tres detalles, pero dos son salientes y una es una fosa. ¿Ok? En los salientes pues está también el epicóndilo lateral. Y es para lo mismo que de acá, ligamento colateral lateral de la articulación de rodilla. Y luego arriba está una depresión que está muy cerca al cóndilo lateral, es la fosa o surco popliteo. Ahí se inserta el músculo popliteo. Y luego está otro chipotito, que es como este, es el tubérculo supracondilio lateral, y ahí se inserta el gemelo externo o gemelo lateral de la pierna. ¿Ok? Salud. ¿Vale? Ahora, en la vista posterior es todo esto. Vamos a empezar de arriba con la fosa o superficie poplitea, que está debajo de la división de línea áspera. Aquí encontramos orificios vasculares para todas las arterias que entran a irrigar la articulación de rodilla. Debajo de esa superficie poplitea están cóndilo medial por el lado medial, cóndilo lateral por el lado lateral, y donde acá está la escotadura, pues el fondo de la escotadura es la fosa intercondil. ¿Ok? Respecto a los cóndilos, ambos son lisos y cubiertos de cartílago para la articulación de rodilla. Respecto a la fosa es el espacio entre cóndilo de un lado y cóndilo del otro. ¿Sí? O sea que acá la cara lateral del cóndilo medial forma la fosa. Y la cara medial del cóndilo lateral forma la fosa. ¿Están de acuerdo que estaría así, no? La fosita. Entonces una es cara lateral y la otra es cara medial. ¿Sí? Esta zona es el área de inserción de los ligamentos cruzados. ¿Sí? El ligamento cruzado anterior va a la cara medial del cóndilo externo. Y el cruzado posterior va a la cara lateral del cóndilo interno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces son rugosas y con orificios vasculares para inserción de los ligamentos cruzados. ¿Bien? La cara inferior
es toda la superficie de los cóndilos, y aquí lo único que hay que identificar es que el cóndilo lateral es más ancho que el medial. O sea, el medial es más flaco, más ovalado, y el cóndilo lateral pues es más gordito, más como cuadrilátero, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque de esto depende la forma en los meniscos de la articulación de rodilla. El menisco lateral tiene forma de O para poder completar la superficie cuadrilátera del lateral, y el menisco medio forma de C. Hola, buenos días. ¿Pueden esperarme a que termine la clase? A las 11 las voy, licenciatura. ¿Sí? ¿Podría? ¿O no podría? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Traen plumas o no traigo plumas? Que sea diferente la forma de los meniscos. ¿Por qué? Porque el menisco lo que hace es formar la cavidad o formar parte de la cavidad en la tibia. Entonces, la tibia está casi plana, el menisco le forma como una redilita para que el cóndilo no se salga, ¿sí? Y como este cóndilo que es medial es más alargado, pues el menisco nada más va a cubrirle de aquí a acá la redilita, y el menisco tiene forma de C. Y como este es más ancho, tiene que cubrir acá, 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 y tiene una forma casi de una O, un círculo completo. ¿Ok? ¿Vale? Sí. No le cambio. Ya está. Ese es fémur, ¿sí? La mayor parte de los músculos que vamos a ver para la práctica están entre el coxal y el fémur. Muy pocos bajan a tibia y a rótula. Bueno, de hecho en rótula no tenemos ninguno, pero muy poco bajo, ¿de acuerdo? Aquí, semifinado, medicinal, frenillo, aviso oficial. La rótula o patela es un hueso sesamoideo, tiene forma de una semillita de ajonjolí, pero versión gigante, ¿sí? Este hueso sesamoideo está envuelto completamente por el tendón del cuádriceps. Tiene una base arriba, un vértice abajo, cara anterior, que es toda esta, cara posterior, que es esta, y los dos bordes a los lados, bordes laterales, ¿sí? Su base, esta, es el sitio donde llega el tendón del cuádriceps crural, pero les digo llega, no se inserta. En la rótula no se insertan músculos como tal. Llega a la base del tendón del cuádriceps y el músculo recto anterior del cuádriceps le pasa por delante, los dos bastos le pasan por los lados, y lo único que hace el tendón es envolver en la rótula. Luego ese tendón se continúa a partir del vértice, pero ya con el nombre de ligamento rotuliano, y de ahí va a la inserción como tal, que es en la tuberosidad anterior de la tibia. Este hueso sirve para dos cosas: uno, envolverse gracias al tendón rotuliano y ayudarle con la superficie para fijación de las cuatro partes. ¿Qué es lo que hace realmente? Permite que lleguen las cuatro porciones todas juntas para que se pueda fusionar y forme el ligamento rotuliano, ¿sí? ¿Qué es la segunda función de la rótula? En la cara posterior va a tener esta superficie, es una carilla articular para la tróclea del fémur.
Tiene en el centro una cresta que se adapta al surco de la tróclea y a los lados son superficies cóncavas para adaptarse a las carillas de la tróclea. ¿De acuerdo? Y nomás eso se le estudia la rótula. Y en el caso de los huesos, aquí nada más les voy a hablar de forma general de tibia para insertar los músculos, y luego ya me paso a los músculos. ¿Bien? La tibia como hueso largo tiene su extremidad proximal, diáfisis y extremidad distal. Y la única que nos interesa para la siguiente práctica es la extremidad proximal. ¿Sale? La extremidad proximal está formada por 3 salientes, tuberosidad anterior y 2 tuberosidades a los lados, tuberosidad medial y tuberosidad lateral. O cóndilo medial, cóndilo lateral y tuberosidad anterior. ¿Bien? ¿Por qué me interesan? Porque en la tuberosidad anterior de la tibia, esta, se inserta el cuádriceps. ¿Sí? Y en la tuberosidad medial de la tibia, que es esta, se inserta la pata de ganso. La pata de ganso es la fusión de 3 músculos: sartorio, recto interno y semitendinoso. También en esta misma superficie se inserta el semimembranoso. ¿Sí? ¿Sale? En la tuberosidad lateral se inserta el tensor de la fascia lata. Y son los únicos músculos de la región de la cadera que van a descender hacia la tibia. Ah, bueno, me falta uno, bíceps, pero ese no va en la tibia, va en el peroné. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de la tibia me interesa que ubiquen tuberosidad anterior para el cuádriceps, tuberosidad medial para los 3 de la pata de ganso y el semimembranoso, y tuberosidad lateral para el tensor de la fascia lata. Y de el peroné, y ahorita ya me voy a la parte de musculitos. Del peroné me interesa que ubiquen la cabeza. En la cabeza está este saliente que se llama apófisis estiloides, y ahí se inserta bíceps femoral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, nada más de esos detalles necesito ahorita. Voy a cambiarme a la presentación de músculos para empezar con la parte de músculos. Si no, no pones ni cuarentena todos. Y ya con COVID tuve suficiente. ¿Cuál te falta eso? Muy bien. Entonces, en el caso de los músculos del miembro inferior, para la práctica que viene tenemos que revisar los músculos de la cadera y del muslo. ¿Sí? En el grupo de músculos de la cadera tenemos la siguiente lista. Esa. ¿Sí? ¿Vale? Está dividido en 2 regiones, posterior y anterior. ¿Vale? Y en la región posterior está dividido en planos, superficial y profundo. ¿De acuerdo? En el plano superficial tenemos a los 3 músculos glúteos, que son los que forman la prominencia de la nalga. ¿Va? Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. Y tenemos al tensor de la fascia lata. Ahora, el tensor de la fascia lata ahí lo puse con otro color. ¿Por qué? Porque los glúteos están atrás, en la región glútea. Y el tensor de la fascia lata no, está adelante. ¿Sí? Y se extiende también hasta el muslo. Entonces, en las clasificaciones de los músculos, viene en glúteo y viene en muslo, en las 2. ¿Sí? ¿Vale? Luego está el plano profundo. El plano profundo está formado por el piriforme, obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior, cuadrado crural o cuadrado femoral, que es el mismo, y obturador externo. Igual que acá,
El obturador externo se los puse en otro color. ¿Por qué? Porque estos están debajo de los glúteos y este está por delante, ¿sí? O mucho más profundo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero todos mueven la articulación de cadera, entonces todos deben estar ahí incluidos. Estos son posteriores. Ahora, en el caso de los músculos anteriores de la cadera, el único que vamos a considerar aquí es iliopsoas. En la clasificación del MUR también les incluye el pectíneo y no me acuerdo qué otro, pero estos los vamos a dejar nosotros como parte del músculo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces en cadera vamos a considerar estos. ¿Sí? Son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bueno, posteriores. Y el anterior es el iliopsoas. 11. ¿Sí? 10. Ay, que para el antebrazo tuvieron que sacar 20 del antebrazo, no sé cuántos de más. Eso es nada. Relájense. En el caso de los músculos del muslo, esta es la lista. ¿Sí? En el muslo vamos a dividir a una región posterior e interna y una región anterior y externa. En la anterior están cuádriceps, sartorio y el que les dije que era combinado, tensor de fascia lata. ¿Sí? Entonces aquí vamos a dividirlos, solo aquí vamos a tener solo dos porque el tensor pues ya también lo tenemos incluido. Y en la posterior e interna la vamos a dividir en dos, una posterior y otra interna. La interna o medial incluye el pectíneo, recto interno, primero, segundo y tercer aductor y entre paréntesis los otros nombres. Primer aductor también se llama aductor mediano o aductor largo. Segundo aductor también se llama menor o corto. Y el tercero se llama tercer aductor o aductor mayor. ¿Sí? ¿Vale? Y tenemos estos en la interna. En la posterior tenemos tres que son los isquiotibiales: semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. ¿Sí? ¿Vale? El pectíneo viene en otro color porque es lo que les digo, MUR lo trae como anterior de la cadera. ¿Sí? Pero esta es la lista completa. ¿Bien? Entonces incluimos a 11 en la cadera y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en la región del músculo. Van a ser un total de 21 musculitos los que vamos a revisar para esta prueba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya no más antebrazo, todavía les faltan manos y pueden, ustedes pueden. Ay, ¿por qué no? De forma general, chicos, los músculos de la cadera pues los vamos a identificar entre la pelvis, o sea, puede ser hueso coxalo sacro, y el gran trocánter. Se fijaron que en el gran trocánter iba glúteo medio, glúteo menor, obturador interno, obturador externo, gemelo superior, gemelo inferior, cuadrado plural o femoral. O sea, prácticamente todos los de la cadera van al gran trocánter. Casi. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, a estos músculos se les llama músculos pelvitrocantéricos, porque van de los huesos de la pelvis, coxalo-sacro, al gran trocánter. Todos. Por eso hay que identificar exactamente a qué parte del gran trocánter, si van al borde, si van a la cara, si van a alguna superficie en específico. ¿Bien? Esta es la lista de los músculos que van al gran trocánter: glúteo mayor, medio, menor, piriforme, obturador interno, externo, gemelo superior, inferior y cuadrado plural. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí no tengo mnemotecnia, si se inventan una, la ponemos en las clases. ¿Sí? Así como los del Propapacuaflex. Aquí no tengo, no me salgo. ¿De acuerdo? ¿Bien? O celular de ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a empezar con el primer músculo, que es el único anterior de la región de la cadera. Se llama iliopsoas. En algunos textos lo llaman psoas iliaco. ¿Sí? Es el mismo. Ilio, psoas o psoas iliacas. Este nombre es un nombre compuesto porque está formado por dos músculos.
psoas mayor y este otro que es el ilíaco. ¿Sí? Psoas mayor, el 1, ilíaco el 2. Pero aquí se juntan y forman un solo tendón y por eso ya a partir de aquí para abajo le llaman iliopsoas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues es que alguien, Diosito, no quería que estudiaran tanta anatomía, pero se les ocurrió entrar a medicina. Las inserciones. Se me olvidó, que no le puse animaciones. En el caso del músculo psoas mayor, si se fijan aquí tiene dos haces. Uno va a esta zona, esto es el cuerpo de las vértebras lumbares. Y otro va a este chipote, esta es la apófisis transversa de las vértebras lumbares. Entonces se va a insertar en la cara lateral de los cuerpos y discos intervertebrales de las vértebras lumbares, las 5, y en la cara anterior de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, las 5, o sea, cuerpo y apófisis transversas. ¿Sí? De esta zona va a descender. En esta parte, este músculo forma parte posterior del abdomen, por eso el nombre es diferente. Luego baja, llega a la pelvis y se junta con el ilíaco. En el caso del ilíaco, se inserta en la fosa ilíaca interna. Y luego ya de ahí baja y se junta al psoas. El ilíaco forma pared de la pelvis, el psoas pared del abdomen. ¿Sí? Y ya donde se juntan, lo llamamos tendón del iliopsoas y su inserción distal o inferior va a ser en el trocánter menor. ¿Ok? Este músculo está inervado por ramos del plexo lumbar. Para la porción del psoas se llama nervio inferior del psoas y para la porción del ilíaco se llama nervio femoral. Cruzan por debajo del ligamento inguinal. ¿Se acuerdan que ayer mencionábamos que entre el hueso y el ligamento inguinal pasaban muchas estructuras? Arteria femoral, vena femoral, linfáticos femorales y todo. Pues también va a pasar el músculo iliopsoas. ¿Sí? ¿Vale? Para descender al trocánter menor. En la acción de este musculito es el responsable de flexionar la articulación de la cadera. Bien, y ahora, ¿qué es lo que va a hacer a la hora de flexionar? Cuando nosotros flexionamos articulación de cadera puede suceder dos cosas. Al flexionar fémur adelante podemos flexionar y dar el paso. O si el fémur está en un punto fijo, podemos flexionar el abdomen. ¿Sí? Agacharnos. Ahora, un detalle importante es en la parte de la topografía. Vamos a ir viendo la topografía junto con los músculos para que se vaya dando la relación entre qué espacios vamos a limitar. Además de todos los hoyitos de ayer. ¿Sí? ¿Qué topografía? Ese pedacito del músculo iliopsoas forma la pared posterior y lateral del triángulo femoral o triángulo de Scarpa. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué es el triángulo de Scarpa? El triángulo de Scarpa es una región más o menos triangular aquí, cuya base es el ligamento inguinal, borde medial, primer aductor, lateral el sartorio, iliopsoas aquí, rectilíneo acá, y es importante porque ahí está arteria femoral, vena femoral y nervio femoral. ¿Sí? ¿Tendrías mucha presión que no me den la que acá? Sí. Denme chance, no, bajo. A la licenciatura faltando los 15, los 11 y estoy. ¿Sí? Sí, porque luego no acabamos. Sí. Ay, ¿qué le da? ¿Neuro? Anato. ¿Va? Bien, entonces, iliopsoas forma parte de ese triángulo donde está la arteria femoral. De los posteriores, los glúteos. Los glúteos junto con el piriforme van a venir en esta imagen, nada más que la línea del piriforme pues está mal trazada. ¿De acuerdo?
Inicie sesión, estimado cliente, bla, bla, bla. No voy a ver, tiene. Vamos a empezar No primero funciona con el glúteo mayor. El glúteo mayor es este que está aquí. Y para ubicarlos, este es glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata y esta que es la línea del piriforme que les digo que está mal ubicada. ¿Sí? Estas serían las zonas de inserción, entonces vamos con el glúteo mayor. El glúteo mayor, ahí remarcamos las lineecitas. Se inserta en toda esta área roja, es la zona más grande, pero es la parte más chiquita en el coxal. En el coxal se inserta en su cara glútea por detrás de la línea glútea posterior, en la cresta ilíaca, en el ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor y en el ligamento sacroiliaco posterior y los bordes del sacro. ¿Sí? ¿Vale? Ligamento, sacro y el hueso ilíaco. Y de ahí, pues todas sus fibras van a descender y van a dividirse en dos áreas, una que va al fémur y otra que va a este tendón que es el tracto iliotibial. ¿Sí? La parte lateral y superior va al tracto iliotibial y junto con tensor de la fascia lata se insertan en cara externa de la tibia. Y la parte que va al fémur, se inserta en esta línea azul más grande. Esta es la cresta del gran glúteo o del glúteo mayor y es una de las crestas que va de línea áspera al trocánter mayor. ¿Sí? ¿Vale? Este musculito glúteo mayor se ve así. Esta parte de abajo va al fémur y esta parte de arriba va al tracto iliotibial. ¿Vale? Es inervado por el nervio ciático menor o nervio del glúteo inferior, ¿verdad? Y se encarga de mantener erguida la pelvis. O sea, hace que la articulación entre fémur y hueso coxal esté así. Evita que se flexione cuando estamos en bipedestación por mucho tiempo que pasemos parados. Y también genera rotación lateral del fémur cuando el punto fijo es la pelvis. ¿Vale? Es el principal para la bipedestación y también actúa en la marcha. Porque si el iliopsoas flexiona, se extiende. Se extiende así como las articulaciones hacia atrás, como para que no se flexione. Sí, hace que coxal está acá, fémur acá, hace que el hueso quede hacia atrás y en rotación lateral. Para que como si se anclara y bloqueara que se flexionara de nuevo. El siguiente músculo pues se va a hacer el glúteo medio. Le ponemos rayita a su marca ahí. Este glúteo medio se va a insertar en esta zona. Esto es la cara glútea del coxal y está en la superficie que va de la línea glútea anterior a la línea glútea posterior y la cresta ilíaca por arriba. O sea, en el espacio limitado por esas tres partes. ¿Saben? Va a descender y se va a fijar distalmente en la cara externa del gran trocánter. ¿Bien? Musculito está ubicado por debajo del glúteo mayor. Es esto. Está inervado por el nervio glúteo superior y pertenece al manguito rotador de la cadera. Le ayuda al glúteo mayor con la extensión y bipedestación, pero también va a generar ABD, abducción del muslo, para separarlo, y rotación lateral. ¿Sí? ¿Vale? Sí, o sea, como cuando le hacen así. Es que acá Sergio está así como que. Estoy viendo que es la rotación lateral. Está tratando de acomodarse. Entonces, le ayuda al glúteo con la extensión y bipedestación, produce abducción y rotación lateral. ¿Sale? Bien. Y luego está el glúteo menor. El glúteo menor, pues es el más chiquito y está por delante y más profundo del glúteo medio. Se inserta en la cara glútea del hueso coxal. Así salió el amarillo allá. Pero en esta zona. Esa es la área que está por debajo de la línea glútea anterior y por arriba de la línea glútea inferior. ¿Sí? Este pedacito nomás. Y de ahí su inserción distal la realiza en el gran trocánter. Pero no se alcanza a ver en estas imágenes porque aquí solo se ve la cara externa, que es la del glúteo medio. Va por delante, en el borde anterior. ¿Sí? ¿Vale?
La inervación y la acción corresponde a la misma del glúteo medio. Nada más ya en este está más chiquito, ¿no? El nervio es el nervio glúteo superior, igual que el glúteo medio, participa en la extensión, abducción, rotación lateral y mantiene la estación bípeda. ¿Sí? Bipedestación. Ahora, el siguiente músculo que aparece en esa imagen ya pertenece a los profundos, ¿sí? Pero hago la aclaración, repito lo que les dije hace un momento. La rayita esta está mal, ¿sí? ¿Vale? Porque este es uno de los músculos cuyas inserciones están al interior de la pelvis. ¿Vale? En la lista de los 11 músculos de la cadera que les pasé, que les proyecté más bien, hay 3 músculos que se insertan por la cara interna de los huesos de la pelvis. Uno es el ilíaco, porque va en la fosa ilíaca interna. Otro es el piramidal, porque va en la cara interna del sacro. Y otro es el obturador interno, que va en la cara interna de la membrana obturada. Todos los demás se insertan por detalles de la cara externa. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, piramidal, aquí no hay zona de inserción. Su zona de inserción es aquí. Este es el sacro visto por dentro. Y la zona de inserción corresponde a la cara anterior o interna del sacro, a la altura de los agujeros sacros anteriores. Y luego ya de ahí tiene que salir de la pelvis y sale por el agujero ciático mayor, o sea, aquí por abajo, en este agujero. Entonces va a salir de aquí y se va a dirigir aquí a esta mancha azul. Su inserción lateral la realiza en la cara interna, en el borde superior del gran trocánter. Corrijo, borde superior del gran trocánter. Y aquí se ve un poco mejor el músculo, este es el piriforme. Aquí sí nos podemos dar cuenta que tiene que atravesar por el agujero ciático. ¿Sí? Y luego ya pasa al borde superior del gran trocánter. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, este musculito es inervado por el nervio del piramidal. Este es un ramo del plexo sacro. ¿Sí? Y la acción también es ABD, abductor del muslo, y hace girar hacia afuera el fémur. ¿Vale? Un detalle importante en la topografía, ¿se acuerdan que en el agujero ciático pasaba una lista enorme de cosas? Nervio ciático mayor, ciático menor, cutáneo femoral posterior, del obturador interno y pudendo interno, y estaba arteria y vena glútea inferior, arteria y vena glútea superior y arteria y vena pudente interna. De la lista de ayer, de los hoyitos. ¿Sí? Este músculo piramidal hace que el agujero ciático se divide en dos. Si ven este espacio blanco acá arriba y este espacio de acá abajo, ¿verdad? De toda esa lista de nervios, arterias y venas, una parte pasa por arriba y otra parte pasa por abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar por arriba? Solo el paquete glúteo superior. O sea, este nervio, que es el glúteo superior para los músculos glúteo medio y menor, y esta arteria glúteo superior. ¿Sí? ¿Qué pasa por abajo? Nervio ciático mayor, nervio glúteo inferior o ciático menor, arteria glúteo inferior o isquiática, nervio cutáneo femoral posterior, nervio pudendo interno, nervio del piriforme, nervio del obturador interno. ¿Sí? Entonces, la mayor parte pasa de elementos por abajo del piriforme, solo el paquete glúteo superior pasa por arriba del piriforme. ¿Sí? Siguiente grupo de músculos están en esta imagen. Esta imagen tiene a los dos obturadores y a los dos gemelos. Este es el obturador interno. Y los gemelos los ubicamos en base a esto. Gemelo superior va por arriba del obturador y gemelo inferior por abajo del obturador. ¿Sí? Y esto es el cuadrado pluralo-femoral. ¿Bien? Ahora, las inserciones. Primero vamos a revisar a este que es el obturador interno. Y les decía hace un momento que este músculo es uno de los 3 que se inserta por cara interna.
se inserta en la cara interna de la membrana obturatriz y el agujero obturado es este. Y de ahí tiene que ir al agujero ciático menor, este pasa por acá abajo, para después salir al trocánter mayor. Y llega lateralmente, su inserción es en la cara interna del gran trocánter. ¿Bien? Y vemos en el musculito que se ve acá, así. ¿Sí? Cruza agujero ciático menor, que es este agujero, luego sale. Y aquí se ve su tendón. Musculito que está arriba, glúteo menor, musculito de abajo, glúteo mayor. Digo, gemelo superior y gemelo inferior. En el caso de este músculo, está inervado por el nervio del obturador interno. Y la acción también es manguito rotador, hace rotar hacia afuera o gira lateralmente el fémur. ¿Vale? Un detalle importante de este músculo, igual que el ilíaco que está dentro, forman parte de las paredes de la pelvis. ¿Sí? Y aquí la poneurosis de la pelvis es esta blanca. De aquí para arriba hay vísceras y de aquí para abajo es la parte del suelo pélvico. Y forma un espacio que se llama fosa isquioanal o fosa isquiorrectal. ¿De acuerdo? Y por ahí pues van a pasar los vasos pudendos. Los vasos pudendos se originan en la región glútea, pasan por ese espacio para ir al área pudenda, que es donde está el grupo de genitales externos. ¿Sí? Ahora, los gemelos. Ese es gemelo superior. ¿Bien? Se va a insertar medialmente en esta, que es la espina ciática, cara externa de la espina ciática. Se dirige lateralmente a la cara interna del gran trocánter. ¿Sí? Pegado al obturador, pero por arriba. Y luego está el gemelo inferior. Este se inserta acá, en la cara externa del isquio. Y luego su inserción lateral va a ser igual en cara interna del gran trocánter, junto con el tendón del obturador interno. Para la inervación de estos dos musculitos, el gemelo superior recibe la misma inervación que el obturador interno. Y el gemelo inferior recibe la misma inervación que el cuadrado obturador femoral. Y la acción es la misma para todos estos, rotación lateral del fémur, o hace que el fémur gire hacia afuera. ¿Sí? Y luego tenemos... Hola doctora, Hola. Disculpe, ¿nos podría firmar unos papeles rápido? O si es... Si me pudieran esperar un ratito, ahorita bajo licenciatura. Ok, sí, gracias Les doctora. agradezco. A ver, el cuadrado plural o cuadrado femoral, cuadrado plural o cuadrado femoral es este músculo que queda aquí. Este se inserta aquí, en el isquion y rama isquiopúbica, cara externa del isquion y la rama isquiopúbica. Y de aquí se dirige aquí. Esta es la cresta para el cuadrado plural. Incluye la cresta intertrocantérica y el borde posterior del gran trocánter. ¿De acuerdo? La inervación se llama nervio del cuadrado plural o femoral y hacen lo mismo que los otros. Rotador lateral del fémur es este. Tiene forma cuadrilátera, por eso se le llama cuadrado plural. ¿Sí? ¿Vale? Y el último, en la región posterior de la cadera, no vienen en las imágenes de músculos de la cadera, vienen las del muslo, pero es este. Se llama obturador externo, se inserta en la cara externa del agujero obturado y membrana obturatriz. Este está adelante, por eso les decía que venía adelante. Y luego de ahí se va hacia atrás, por debajo de la articulación de cadera, para insertarse también en la cara interna del gran trocánter. ¿Bien? Es ese musculito marcado en azulito ahí y vista aquí. Este tiene una inervación diferente. Si se fijan, todos los demás es el nervio derivado del plexo sacro. Este es inervado por el nervio del obturador. Viene del plexo lumbar. ¿Sí? ¿Vale?
Y la acción, esa sigue siendo la misma. Rotación lateral o externa del fémur. ¿Sí? Esos son el grupo de músculos de la articulación de la cadera. Falta fascia larga. Y vamos a cerrar. Pero mira, el consigo es que me hubiera tenido una película sobre una para no Ok. Va. Entonces, ahí llevamos 10 de los músculos del muslo. Es la misma imagen que habían visto hace ratito. Nomás hice copy paste no acá para que vean que ya vamos a empezar los del muslo. ¿Sí? Hija, no entiendo. ¿Me dices algo mío o estás repasando, rezando? No, tu compañera adelante. No, De acuerdo. ¿Qué reza? Sí, ya está rezando, ya voy. Sí los voy a dejar salir un poquito antes, porque luego ahorita van a volver a venir a tocar. Y ya les voy a poner ahí un letrero ahí de favor de no interrumpir de tal horario a tal horario. Entonces, en la parte del muslo tenemos que considerar la aponeurosis, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la aponeurosis es la que nos va a ayudar a dividir en compartimentos o en regiones a los músculos. En la parte glútea no les mencionamos mucho porque pues envuelve a todos. La aponeurosis del glúteo es para todos los del glúteo. Bien, ¿qué detalle es importante en la aponeurosis glútea? Bueno, en la parte del glúteo mayor esta aponeurosis emite tabiques que separan a las fibras del músculo glúteo en pequeños segmentos. ¿Por qué puede llegar a ser importante? Si no aprendemos a inyectar adecuadamente. Bien. Porque cuando ponemos una inyección intramuscular a nivel de la región glútea, si nosotros metemos el medicamento exactamente en el tabique fibroso, si el medicamento es muy espeso, se nos puede acumular ahí y formar una bola. Y luego pues hay que hacerle sana colita de rana pues, para poder deshacerle la bola, porque no se puede quedar encapsulada, porque podemos generar un absceso. ¿Sí? ¿Vale? De ahí en más, pues no tenemos otra situación importante. Para la parte de fisioculturismo, el hecho de que el glúteo esté separado en pequeños segmentos hace que cuando la contracción se realiza, por ejemplo, para marcar la región muscular, pues la contracción sea en ese espacio pequeñito y no es como que tengamos que marcar un músculo muy grande, sino muchos chiquitos y es más rápido. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, del muslo, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis va a separar al tejido celular subcutáneo de los músculos. La aponeurosis aquí es esto blanco. Le va a dar la vuelta completa al muslo, como un circulito ahí. Y pues no puede quedar como si fuera una media floja. Va a fijarse a través de tabiques que se extienden a la línea áspera para separar los compartimentos. ¿Cuáles compartimentos? Pues un compartimento anterior donde está el cuádriceps, un compartimento medial y lateral. En el compartimento lateral van los músculos isquiotibiales o los posteriores y el nervio ciático con sus vasos. Y en el compartimento que queda, que es el compartimento medial, van los músculos aductores, recto interno, con la arteria y vena femoral. Esta arteria y vena es la principal arteria para miembro inferior. Y este es el principal nervio para miembro inferior. ¿De acuerdo? Encima de esa aponeurosis ve el tejido celular subcutáneo y en ese tejido celular subcutáneo hay dos venas importantes, se llaman venas safenas. En el muslo solo está una, que es la safena mayor o safena magra. ¿Bien? Y aquí se ve la imagen completa de la aponeurosis vista anterior. Esta aponeurosis tiene un hoyito arriba, se llama hiato safeno. Ese hoyito lo vemos aquí.
es un hoyito de 3.7 por 2.5 que se llama hiato safeno porque permite que la vena safena entre y se vuelva profunda para drenar o desembocar en la vena pulmonar. ¿Sí? Otro detalle que se forma gracias a la aponeurosis es esto. Se llama tracto iliotibial o tracto isquiotibial y es la fusión de la aponeurosis del muslo con el tendón del glúteo y el tendón del tensor de la fascia lateral. Este tracto iliotibial es una bandeleta fibrosa que va en la cara lateral del muslo hasta la superficie del tibia y peroné. Mantiene la inserción de estos dos músculos y tensa la aponeurosis para que los músculos pues tengan como resistencia en la parte lateral. ¿Vale? Y hiato. Vamos a dejarle ahí los músculos de la parte mediana. Bueno, más bien los músculos del muslo, que son 10 nada más, los vemos en la siguiente sesión. Para que puedan ir al baño, para que puedan comer un chocolate y luego ya se vayan a su práctica de antebrazo. ¿Dudas? No. Bien.